Universidad Abierta a Distancia de México, Ingeniería en Logística y Transporte, alumno Vicente Casas Mendoza, materia Normatividad Aduanera, docente Surizaday Cruz Yaín, unidad 3, Infracciones y delitos en materia aduanera, evidencia de aprendizaje 3, delitos en aduana. A partir del caso de Lentes Oftalmológicos de México, que es una empresa que desea importar lentes para su venta en el país, se identifica lo siguiente: penas y sanciones que se incurren al importar en el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. El artículo 178, fracción cuarta de la ley aduanera, establece como sanción, siempre que no se trate de vehículos, multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, o cuotas compensatorias correspondientes, normas oficiales mexicanas, con excepción de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Asimismo, el artículo 151, fracción 2, indica que procederá el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporte cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias, a que se refiere la fracción segunda del artículo 176 de esta ley, y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, o en su caso se omita el pago de cuotas compensatorias. El artículo 183A, fracción cuarta de la ley aduanera, menciona que las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco federal en el supuesto previsto en el artículo 178, fracción cuarta de esta ley, excepto cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Para los efectos de esta fracción, los interesados en términos de los artículos 36 y 36A de esta ley deberán transmitir y presentar un pedimento de rectificación anexando en documento electrónico o digital la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Punto 2. Penas y sanciones en la omisión de impuestos debido a la incorrecta clasificación arancelaria. Inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, artículo 150 de la ley. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando, con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley. Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de la inexacta clasificación arancelaria, podrá ofrecerse dentro del plazo señalado la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento. Dicha junta deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento, la autoridad aduanera que inició el procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efectos el mismo. En caso contrario, el procedimiento continuará su curso legal. La autoridad que levante el acta administrativa deberá entregar al interesado copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considera notificado. Artículo 176 de la ley aduanera dice que comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos: omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias que deban cubrirse. El artículo 178 menciona que se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las sanciones establecidas por el artículo 176 de esta ley. Esto es una multa del 130 al 50% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar. El artículo 54 de la ley aduanera establece que el agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulación y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables. Artículo 165. Será cancelada la patente de agente aduanal independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las siguientes causas:
Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento o en la factura tratándose de operaciones con pedimento consolidado siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos. Se trata de mercancía de importación o exportación prohibida. No procederá a la cancelación que se refiere a esta fracción cuando la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias en su caso se deba a la inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. A partir de la información anterior, se construye una guía para evitar incurrir en delitos aduaneros, esto es antes, durante y después del despacho aduanero. Según el artículo 35 de la ley aduanera, el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Durante el momento del despacho aduanero, antes. Conocimiento de embarque, indicar remitente, destinatario, peso, características de la mercancía a importar. Verificar no existan regulaciones y restricciones no arancelarias y en caso de existir obtener el permiso con la Secretaría o dependencia correspondiente. Designar agente aduanal para realizar el despacho de la mercancía y este verifica los datos del importador y toda la información que sea necesaria. Prevalidación y validación de pedimentos. En su caso, rectificación de pedimento. Indicar el régimen aduanero al que se someterán las mercancías. El previo de la mercancía, según el artículo 42 de la ley aduanera, que manifiesta que si quien debe formular el pedimento ignora las características de las mercancías en depósito ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto. En esta acción se verifica que la mercancía recibida es lo que realmente se solicitó, se cotejan cantidad y características y en caso de ser más, notificarlo a la autoridad a fin de evitar una sanción. Durante elaboración del pedimento, este contiene datos como tipo de mercancía, fecha, número de factura, origen, destino, tipo de arancel y contribuciones a pagar. Pago de contribuciones como impuesto general de importación, exportación, impuesto a valor agregado, etc. Pago de derechos como el derecho de trámite aduanero, contar con información impresa en el envase o empaque. El agente aduanal solicita al recinto fiscalizado la liberación de la carga después de haber comprobado los pagos de las diversas contribuciones y derechos. La mercancía se carga al medio de transporte, servicio público federal o ferrocarril, en fila al mecanismo de selección automatizado para su revisión final o no, y en caso de estar todo correcto, la mercancía es liberada, sale de la aduana y se puede disponer de ella. Después, para los efectos del artículo 36 en relación con el artículo 6 de esta ley y demás aplicables, los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinadas a un régimen aduanero están obligadas a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones aplicables, la información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada. En importación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en la factura o documento equivalente. Cuando el valor en aduanas de las mismas se determine conforme al valor de transacción, la contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte y que requiera el servicio de administración tributaria mediante reglas. Tercero, lo que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubiera expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. La que determina la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. La del documento digital en que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía, a que se refiere el artículo 84A de esta ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. Finalmente, el artículo 59 de la ley aduanera dice:
que quienes importen mercancías deberán cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley con las siguientes: llevar los sistemas de control alimentarios en forma automatizada, que mantenga en todo momento el registro actualizado de los datos de control de las mercancías de comercio exterior, mismos que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera. Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de la mercancía una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que en los términos de esta ley permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación y obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de esta ley y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. Finalmente, deben estar inscritos en el padrón de importadores y en su caso en el padrón de importadores de sectores específicos que están a cargo del Servicio de Administración Tributaria, para lo cual deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento y los que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.